Hace 400 años, los europeos descubrieron el gran imperio inca. Los conquistadores españoles estaban entre los guerreros más temidos de todos los tiempos. Ahora, un puñado de esos intrépidos soldados iba a avasallar una nación de millones de pobladores. La conquista española de los incas habría de ser uno de los virajes decisivos en la historia. Virajes decisivos de la historia. La conquista de los incas. Perú, 1532. Camaradas y amigos, tienen ustedes una opción. Vuelvan a Panamá para ser pobres o vengan conmigo a Perú para ser ricos. ¿Qué les sienta mejor como buenos españoles? Los soldados de Francisco Pizarro eran conquistadores. Un grupo de hombres endurecidos por las batallas para liberar a España de sus invasores moros y airosos tras las conquistas sobre los aztecas en México. Bajo el liderazgo de Pizarro, esta menuda fuerza expedicionaria de 170 soldados y aventureros empezó su incierto ascenso al corazón del imperio inca. Los relatos sobre las riquezas fabulosas en la montaña les infundían audacia. No lo sabían, pero el oro y la plata abundaban más allá de sus sueños más intrépidos. El oro se usaba para hacer las vasijas donde bebían las clases acomodadas y las alhajas que las ornaban. Esta era una sociedad compleja y sofisticada. Con un ejército bien entrenado que ya había conquistado una gran parte de la cordillera andina de 4.800 kilómetros, era como un imperio romano en las montañas sudamericanas. Los incas también tenían medicina. Luego los peritos descubrirían que a los soldados heridos se les practicaba cirugía por lesiones en la cabeza. Pero pronto se enfrentarían a una nueva fuerza formidable. Francisco Pizarro provenía de la inhóspita provincia española de Extremadura. Hijo ilegítimo, sin saber leer ni escribir, Pizarro se hizo aventurero soldado. Ahora, a la mitad de su quinta década, veterano de muchas campañas en las Américas, la codicia de poder y gloria lo impulsaban a seguir. Inspirado por Cortés, quien había conquistado al imperio azteca en México, Pizarro estaba convencido de que aún más riquezas y tesoros yacían en las Américas. Pizarro había escogido cuidadosamente a sus hombres. Muchos eran de las mismas pocas aldeas españolas, y 3 de ellos eran medios hermanos de Pizarro. Armados con espadas y lanzas y protegidos con armaduras fuertes pero ligeras, los hombres de Pizarro eran una fuerza sumamente móvil y letal. También usaban sus caballos como armas. Veloces y fuertes, los caballos españoles hicieron traspasar de miedo los corazones de los incas, quienes nunca habían visto un animal semejante. Cuenta la leyenda que los incas, habiendo visto extraños patrones en torno a la luna, estaban en espera de algún desastre. Es un presagio.
Una guerra cruel desgarrará a los descendientes de nuestros grandes incas. Luego todo se esfumará. Quince años antes, la invasión de Cortés a México había llevado la viruela a las Américas. Ahora había llegado a los Andes. Una gran pestilencia impregna al reino. Nadie es inmune. El Inca mismo está muriendo. Hombres barbados y hostiles llegan allende el mar en grandes naves de hierro. Cargan ondas de hierro que escupen fuego ardiente. De hecho, la viruela había matado al emperador inca y a su primogénito, lo cual originó una guerra civil sobre quién sería el sucesor. Fue después de esta guerra civil, entre otros dos hijos, Huáscar y Atahualpa, que los españoles entraron al imperio inca. En su travesía ascendente por las montañas, gran parte de Perú yacía en ruinas. En 1530, el imperio inca aún era joven, en expansión. Su fuerza sobre algunas de las tribus andinas conquistadas era frágil. Los incas adoraban al sol, y en su remoto reino alpestre no sabía nada del mundo exterior. Aún así, los incas habían desarrollado grandes habilidades. Eran arquitectos e ingenieros sin parangón. Usando solo herramientas de piedra, empalmaban grandes rocas con enorme precisión. Reverenciaban a la piedra. Los incas creían que estaba viva y guardaba las almas de sus ancestros. No habían descubierto las claves para construir arcos redondos, así que en lugar de ello usaban arcos trapezoides con grandes dinteles. Sus ciudades y aldeas estaban dispuestas en un patrón geométrico de rejilla, y todo el imperio tenía una red de canales de irrigación de alta ingeniería. La sociedad inca era jerárquica, controlada por una élite reducida de familias nobles. En la cima estaba el Inca, un dios rey, rodeado por una corte de mujeres sagradas. Al morir un emperador inca, lo momificaban y lo sacaban en ocasiones ceremoniales, como si aún estuviera vivo. Según la élite inca, todos los demás eran iguales. La mayoría vivía de las tierras. No había propiedad privada, todo se compartía. Cada persona le pagaba al emperador inca con trabajo. La gran riqueza del imperio residía en sus productos agrícolas y textiles. Más de 10 millones de personas estaban atestadas en los valles habitables. La población inca era tan densa que cada trozo de tierra disponible se cultivaba. Hasta las laderas de las colinas se hacían terrazas e irrigaban para cultivar maíz y papas. Para comunicarse a través del imperio y para desplazar a sus ejércitos, los ingeniosos incas construyeron una red nacional de caminos montañeses. Los incas recibían las noticias mediante corredores, llamados chasquis. La cultura inca no tenía ruedas, no conocía la rueda, ni los caballos, ni la escritura. Pero los relevos de chasquis podían cubrir los 2.400 kilómetros de Quito a Cusco en solo una semana cargando quipús, cordeles con nudos, y portaban hechos y cantidades y las noticias. Y una mala noticia venía en camino. Estaban a punto de ser descubiertos por europeos. Los conquistadores eran católicos devotos y realistas leales. Todas sus misiones eran en nombre de Dios y del rey de España. El resto del mundo tenía que ser convertido.
Francisco Pizarro, al servicio de los altos y poderosos reyes de Castilla y León, lo someteré al yugo y a la obediencia de la Iglesia y su majestad, y tomaré a sus mujeres e hijos, e insisto que las muertes y destrucción que de ello resulten será su culpa. Al acercarse los españoles, la guerra civil inca de 2 años la había ganado recientemente Atahualpa, hijo de 30 años del emperador muerto. Sus victoriosos ejércitos tenían el control de Cusco y Jauja, mientras el nuevo emperador inca estaba al frente de la ciudad de Cajamarca. Atahualpa era pequeño, pero muy robusto. Era un político sagaz, que había unido hábilmente a las tribus andinas en su apoyo. El triunfo de Atahualpa sobre su medio hermano Huáscar le había dado el control de virtualmente todo el imperio inca. Los españoles se enteraron de que Atahualpa estaba acampado fuera de Cajamarca, con 50,000 de sus hombres. Pizarro le dijo a un indio que le dijera a Atahualpa: yo seré su amigo y hermano. El camino era tan malo que pudieron tomarnos fácilmente. Atahualpa siempre estuvo consciente de la presencia española. Desdeñaba a los europeos. ¿Quiénes son estas personas? Son sucios y groseros. Fanfarronean y tratan mal a nuestro pueblo. Comen plata y oro. No tienen ropas finas. No les tenemos que temer. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegaron al pueblo inca de Cajamarca. No podían creer lo que veían. Nunca pensamos que los indios pudieran mantener un estado tan digno ni tener tantas tiendas en tan buen orden. Nos llenó a todos los españoles de miedo y confusión. Abajo en la planicie, y rodeado por su ejército de unos 50,000 guerreros, Atahualpa estaba más preocupado por marchar triunfante a Cusco, la capital, que por esa pequeña banda de intrusos. Pero en comparación con los españoles, los soldados de Atahualpa estaban armados pobremente. No tenían espadas ni caballería. Subestimar el poder de los visitantes probaría ser un error fatal. Mi tío Atahualpa lo recibió bien y le dio a uno de ellos chicha, nuestra bebida de costumbre, en un cáliz de oro. El español lo arrojó al suelo, lo cual enojó mucho a mi tío. No obstante, Atahualpa les brindó alojamiento a los visitantes españoles, en barracas que estaban en la plaza del pueblo. Todos estábamos llenos de miedo. Éramos muy pocos. Nos reuníamos a debatir qué debía hacerse al día siguiente. Mantuvimos vigilia en la plaza, desde donde se veían las hogueras del ejército inca. Era un espectáculo aterrador. Parecía un cielo cubierto de estrellas. Pese a estar en desventaja de 500-1, los conquistadores fraguaron un plan desesperado. Secuestrarían al nuevo emperador. Las enormes barracas que flanqueaban 3 lados de la plaza principal en Cajamarca medía cada una más de 90 metros de largo y tenían muchas puertas abiertas a la plaza. Ello era perfecto para una emboscada. Nuestro plan era que, a una señal, todos irían a la carga desde sus alojamientos y los soldados de caballería montados en sus caballos. Pizarro se quedaría con algunos caballos y 20 soldados de infantería. Ellos cargarían a la captura de la persona de Atahualpa. La señal sería la descarga de mosquetes por conquistadores ocultos en la plaza. Pero Atahualpa no descendió a visitar a los españoles. Estaba en plena celebración y hacía planes para consolidar su gran victoria en la guerra civil inca. La desesperación de Pizarro crecía.
Dile a tu señor que venga como guste. Lo recibiré como amigo y hermano. Ante eso, Atahualpa decidió lucirse ante los españoles. Al empezar la caída del sol, Atahualpa y su comitiva de 5.000 hombres desarmados entraron a la plaza de Cajamarca. Los incas que tenían como espías le dijeron a Atahualpa que estábamos adentro, llenos de miedo. No había ninguno a la vista en la plaza. Y lo que los incas decían era verdad. Yo mismo vi a muchos españoles que sin saberlo se reinaron por terror. Luego, finalmente, un fraile dominico, Vicente de Valverde, salió del alojamiento español y caminó hacia la plaza con su intérprete inca. Así que solicito y pido que reconozcan a la Iglesia como su maestra y como gobernadora sobre el mundo y el universo, y al sumo sacerdote llamado Papa en su nombre, y a su majestad el rey de España en su lugar, como su gobernante y señor rey. Y si no lo hicieran, con ayuda de Dios los atacaré poderosamente y les haré la guerra donde quiera y en todas las maneras que pueda. Los someteré al yugo y a la obediencia de la Iglesia de su majestad. E insisto que las muertes y destrucción que de ello resulten serán su culpa. Y Atahualpa le dijo al sacerdote: ¿por qué no me habla? Este libro no me dice nada. Los indios estaban atrapados dentro de la plaza, indefensos. Los españoles los mataron a todos, con caballos, con espadas, con escopetas, igual que como se matan animales. De más de 5.000 hombres, apenas escaparon 200. La matanza solo había tomado hora y media. Entre los muertos estaban muchos nobles incas, pero a Atahualpa lo dejaron vivir. Y cuando estuvieron todos muertos, llevaron a mi tío Atahualpa a una celda, donde lo tuvieron toda la noche con una cadena al cuello. Desde su celda, el emperador les ofreció un inmenso rescate a sus captores por liberarlo. Su pueblo llevó riquezas desde los confines del imperio. Atahualpa pensaba que si les daba a los españoles todo el oro que querían, se marcharían. Hermosas obras de arte se fundieron y se convirtieron en lingotes. Su triunfo no dio a los españoles el dominio total de Perú, pero con Atahualpa como su prisionero, a quien alentaban a regir su enorme imperio desde el cautiverio, los españoles pudieron desplazarse libremente, sin amenaza alguna. A cambio, Atahualpa puso a disposición de Pizarro los magníficos depósitos incas de alimentos. Prisionero en Cajamarca, Atahualpa estaba muy lejos de su plaza fuerte, en Quito. También tenía ejércitos leales en Cusco y Jauja, pero la guerra civil recién había llegado a su fin y gran parte del imperio aún lo consideraba usurpador. Hasta consideraban aliados a los españoles. Al otro lado de las montañas, en Jauja, el general más experimentado de Atahualpa aún tenía un ejército mayúsculo. Pizarro envió hombres a invitarlo a visitar a Atahualpa. El general mandó hacer herraduras de plata para obsequiar a los españoles. No sospechaba que él también habría de caer en una trampa española. Ahora los españoles tenían a otro ilustre cautivo.
Desde finales de 1532 y hasta 1533, Atahualpa dirigió su imperio desde el cautiverio. Continuaba con la esperanza de que los españoles lo liberarían al completarse el rescate. 6 toneladas de oro y 12 de plata se habían colectado ya. Todo se dividió entre los conquistadores, según su rango. Pero aún no había señal de que se liberaría a Atahualpa. Habían llegado ya más conquistadores desde España. Estos nuevos visitantes no formaban parte del acuerdo original. Si Atahualpa muriese, tal vez podría celebrarse un nuevo acuerdo que los incluyera. Inventaron que Atahualpa tenía otro ejército esperando en las colinas y que había dado orden de atacar a los españoles para rescatarlo. Esto era un embuste, pero Pizarro, temeroso de que sus soldados se rebelaran, cedió ante la presión. Con celeridad escalofriante, los españoles juzgaron a Atahualpa por traición, lo sentenciaron a morir quemado. Para los incas, el fuego destruía el alma. Para permitirle, dijeron, que preservara su alma, los españoles le hicieron a Atahualpa una última oferta. Si se convertía al cristianismo, lo salvarían de morir quemado y sería muerto por garrote vil. Al anochecer, el 26 de julio de 1533, en el centro de Cajamarca, Atahualpa, quien había pasado prisionero sus últimos meses, fue instruido en los artículos de la fe cristiana y se le bautizó Francisco. Luego se le ejecutó. Pese a su conversión, los españoles quemaron su cadáver. Pizarro, un plebeyo advenedizo, había juzgado y ejecutado a un monarca, uno de los emperadores más poderosos del mundo. El rey español Carlos V lo vio como un precedente peligroso. Pizarro logró por muy poco escapar a su excelencia. Con Atahualpa muerto, los ejércitos incas acéfalos se fundieron en las colinas. Los españoles entonces se desplazaron hacia el sur, hacia Cusco, la capital inca. Esta siempre había sido tierra enemiga de Atahualpa. Las fuerzas de Pizarro fueron bienvenidas. Si bien varias rebeliones casi pudieron arrojar a los españoles del Perú, nunca lo lograron a plenitud. Finalmente los incas fueron forzados a retirarse aún más, hasta los confines más remotos de su imperio. Pero el sitio inca más famoso, la joya de Machu Picchu, oculta en las selvas montañosas de los Andes peruanos, nunca fue descubierta por los conquistadores. La conquista española del Imperio Inca fue uno de los más asombrosos virajes decisivos en la historia. Con él llegó la muerte, por enfermedades, combates o inanición, para más del 90% de los incas, y el sometimiento de todos los países andinos por los españoles. De no haber secuestrado al emperador inca, la pequeña banda de conquistadores de Pizarro casi seguramente habría sido aniquilada, como sucedió con tantas expediciones, y tal vez la trágica historia de los Andes habría sido muy diferente.